Bien, buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de discusión académica que hace parte de la respuesta de la Universidad Externado de Colombia ante este momento actual que atraviesa el país. Conscientes de nuestro compromiso con la sociedad, hemos propuesto una agenda de eventos interfacultades que buscan realizar un análisis interdisciplinar de distintos temas que son transversales a esta coyuntura. Hoy precisamente nos convoca un tema primordial para este contexto y es la concertación y el diálogo. En este evento, docentes e investigadores expertos en el tema van a aportar desde distintas disciplinas a la exploración de alternativas, de buenas prácticas que permitan construir soluciones colectivas que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental del país. Como panelistas nos van a acompañar la doctora María Cecilia Otoya, es docente de la Facultad de Administración de Empresas, estudió Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, es magíster en Administración de Empresas, realizó estudios de gerencia social en el Instituto de Desarrollo Social y actualmente es la directora del programa de liderazgo femenino de la Universidad Externado que se llama Mujeres Rompiendo Barreras. También está con nosotros Mauricio Rodríguez, docente de la Facultad de Administración de Empresas, fundador y director del diario Portafolio durante al menos 14 años, ex rector del CESA, ex embajador ante el Reino Unido, consejero en distintos gobiernos nacionales y distritales, director del programa radial Líderes RCN y autor de más de 8 libros sobre alta gerencia y liderazgo. También está con nosotros Leonardo Garavito, él es docente de la Facultad de Administración, Turísticas y Hoteleras, doctor en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México, magíster en estudios de población y profesional en gobierno y relaciones internacionales. Actualmente es el coordinador de la maestría en planificación y gestión del turismo. Nos acompaña también Alexandra García, es docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Es abogada del externado, maestra en ciencias políticas con estudios sobre la paz de la Universidad Europea para la Paz de Austria. Durante 25 años ha sido docente universitaria a nivel nacional e internacional en temas relacionados a técnicas de negociación, mediación, conciliación y mecanismos alternativos para el conflicto. Daniel Aguilar también está con nosotros, es docente de la Facultad de Comunicación Social, comunicador social, magíster en Sociología y doctor en Sociología de Kansas State University. Tiene experiencia en investigación de formas y procesos de participación ciudadana en las plataformas digitales y ha trabajado como acompañante de colectivos de comunicación en diferentes departamentos del país. También está con nosotros Julián Arévalo, él es decano de la Facultad de Economía, economista del externado, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Boston y máster en Economía de la misma institución. Se ha desempeñado como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde participó en los diálogos de paz con las FARC, especialmente en el punto de participación política, y también fue parte del equipo de los diálogos con el ELN. Es el editor de una publicación reciente del externado, el libro Cooperación y Negociación, Teoría y Experiencias en Resolución de Conflictos. También nos acompaña el profesor Jaime Zuluaga, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Es abogado de la Universidad de Santiago de Cali, máster en promoción de desarrollo. Participó activamente en las mesas de análisis y concertación en desarrollo de las negociaciones de paz que condujeron a la salida de la guerra del M-19 y también participó en la Comisión Civil Facilitadora de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN. Como moderador nos acompañará Carlos Restrepo, es docente de la Facultad de Administración de Empresas, economista y magíster en Economía, con doctorado en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia. Actualmente es director de investigaciones de la Facultad de Administración de Empresas y, como les comentaba, nos acompañará en el rol de moderador de este panel, del cual esperamos que salgan aportes muy importantes para el momento crítico que atraviesa el país. Carlos, tienes la palabra y bienvenidos. Muchísimas gracias, Lorena, por esa introducción. De verdad, para mí es un placer, un verdadero gusto y un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes, tanto con los que nos están viendo a través de la señal que transmite la universidad, como del Zoom, y que ya se conectan como participantes, pero principalmente también por poder compartir con este grupo tan selecto de personas que conocen desde la academia y desde la práctica lo que implican los avatares de la negociación y los diálogos en diferentes niveles de la sociedad.
Y ciertamente quisiera introducir el tema comentando que la coyuntura que vive hoy en día el país nos hace enfrentar a una necesidad apremiante y es la de entender lo que implica el diálogo, comprender lo que es un proceso de negociación y sobre todo generar espacios para ese diálogo y esa construcción de consensos. Definitivamente el país, aunque ha tenido en su historia grandes personas, grandes negociadores, sí necesita construir una generación de personas que estén en la capacidad de dialogar, que estén en la capacidad de entender la diversidad, de ser empáticos y obviamente de construir soluciones que le sirvan al país. Y por eso en esta coyuntura en la que estamos es muy importante reflexionar sobre lo que implica dialogar, sobre lo que implica negociar desde diferentes ámbitos. Por eso hemos querido abordar esta temática en primer lugar desde lo que se conoce como la construcción de confianza. Es uno de los primeros ejes que queremos discutir el día de hoy y compartir con ustedes en esta mañana. En segundo lugar, lo que es la negociación misma como un proceso, es decir, la manera en la cual a través de una técnica y a través de un proceso más, digamos, académicamente pensado, podemos llegar a construir procesos de negociación. Pero también entender la negociación, el diálogo, incorporando variables como la dignidad, aceptar y reconocer la dignidad del otro, se vuelve un elemento fundamental para poder sacar adelante estos procesos. Y obviamente el papel del liderazgo, que hoy en día nos hace tanta falta en diferentes esferas, pero unos liderazgos que conduzcan a la construcción de paz, primero, y segundo, unos liderazgos que lleven a la sociedad a unos consensos y unos acuerdos que le permitan solucionar los problemas más que ampliarlos. Entonces, sobre estos ejes de la confianza, la empatía, el reconocimiento del otro, el liderazgo y obviamente la negociación como un proceso, quisiéramos que girara la conversación el día de hoy. La mecánica con la cual vamos a conversar básicamente está basada en la experiencia de nuestros invitados, en el conocimiento que ellos tienen por su trayectoria académica y su trayectoria profesional en diferentes ámbitos del país y obviamente teniendo como telón de fondo toda la coyuntura que vive el país actualmente. Quisiera entonces comenzar preguntándole al doctor Julián Arévalo, dentro de la, digamos, la perspectiva de lo que estamos analizando y para dar un poco de marco, en el libro que mencionaba ahora Lorena sobre negociación y cooperación, teoría y experiencias para la solución de conflictos, ustedes abordan allí con un grupo de académicos el problema de la negociación y lo dan desde una perspectiva muy amplia y muy clara. Quisiera preguntarle cuáles son los grandes ejes de esta obra y para entrar ya en materia, ¿qué podríamos decir que dice la teoría sobre las variables como la dignidad, la empatía en los procesos de negociación? Doctor Arévalo. Carlos, muchas gracias. Un saludo a todos los panelistas y a todas las personas que nos siguen en este momento. Bueno, pues efectivamente estos cuatro ejes que mencionabas, Carlos, me parece que son muy importantes. Decía Carlos hace un momento la construcción de confianza, la negociación como proceso, la dignidad y el liderazgo. Yo quisiera referirme a algunos de esos puntos con dos elementos básicos. El primero de ellos, la necesidad de preparación, que tiene que ver un poco con esta idea de negociación como proceso, parcialmente. Y es que contrario a lo que hay, al imaginario que hay para muchas personas, el buen negociador no es el buen regateador en un mercado como San Andresito o en la calle comprando cualquier mercancía, sino que el buen negociador tiene que prepararse mucho para llevar a cabo de manera exitosa esa negociación que enfrenta. Cuando hablamos de prepararse mucho, implica, por ejemplo, cosas que he tenido la oportunidad de hablar con Mauricio Rodríguez, que nos acompaña hoy, que es conocer a la contraparte, conocer la naturaleza del problema, conocer sus intereses, sus motivaciones, sus miedos, sus preocupaciones. Y eso implica, desde luego, estudiar mucho. De alguna forma, la gente cuando toma clases o talleres de negociación sale un poco frustrada muchas veces porque más que fórmulas mágicas que me permitan resolver un problema instantáneamente, lo que terminamos diciendo muchas veces los instructores es, pues hay que ir a estudiar, ¿sí? Hay que ir a sentarse a investigar, a conocer cuál es ese discurso de la contraparte,
cuáles son sus demandas históricas, qué le preocupa, todo lo que decía hace un momento. En una situación como la que estamos viendo en este momento en el paro, pues es bastante desafortunado. Lo que hemos visto es la lectura del gobierno nacional sobre lo que está pasando, porque lejos de reconocer que hay un malestar en la ciudadanía, especialmente en los jóvenes, pues salen a hacerse afirmaciones y generalizaciones que tergiversan completamente las verdaderas motivaciones de la protesta. Ahora, que haya un par de personas infiltradas que están buscando capitalizar esto, pues sí, pero es un error. O sea, decir que como hay unos cuantos infiltrados, pues entonces todos son unos pues representantes de grupos armados ilegales y personas manipuladas políticamente y demás. Entonces, un primer elemento que yo mencionaría, como decía hace un momento, es la necesidad de la preparación. Y pensemos la negociación en ese sentido y el diálogo social del que estamos hablando el día de hoy, como si estuviéramos hablando de una actividad deportiva de alto nivel, ¿sí? O como de una presentación de una obra artística, pensemos en música o en teatro de alto nivel también. Eso no sale bien si uno no se prepara. O sea, el cantante o el deportista tiene que prepararse horas y horas y horas para que esto funcione, pues el negociador también. Eso no es cuestión de intuición, como lo decía Donald Trump, que es uno de los capítulos que incluimos en el libro. No es una cuestión de lo que yo siento, de cómo lo miro a los ojos y de que en su mirada determino si va a poder salir un acuerdo o no. No, lejos de eso, es muchas horas de preparación para entender a esa contraparte, entender uno mismo qué está representando y uno mismo qué es lo que necesita y por qué lo necesita. Y en ese sentido, pues habiendo entendido a la contraparte o a las contrapartes, pues buscar lo que en negociación se llama esa zona de posible acuerdo, que es donde nos podríamos mover para encontrar una solución. Ese es un primer elemento que yo mencionaría que es muy importante. Y seguido a ese elemento, aparece otro al cual le dedicamos varios capítulos del libro, que es el de la dignidad o el reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo empezaría para explicar este punto retomando una reflexión que sale de los libros de Harari, que todos hemos visto en los últimos años, que es que los humanos, las personas nos echamos cuentos, nos inventamos historias, ¿sí? Y las sociedades que han sido más prósperas, las comunidades más exitosas, han logrado crear unas historias, unas narrativas que de alguna forma a todos nos sintonizan para trabajar hacia un bien, no digamos el mismo fin, pero hacia un bien común y que podamos cooperar a gran escala. Esas historias nos las echamos como sociedades y nos las echamos como individuos también. Nos inventamos cuentos que nos permiten vivir con nosotros mismos. Cuando yo me miro al espejo, yo digo, esta persona que está en el espejo tiene tales valores, tales motivaciones, tales intereses, y eso es algo que a todos nos pasa. O sea, todos nos inventamos un cuento de lo que somos. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a sentar con el guerrillero, con el terrorista, con el líder, con el gobernante, con el alcalde, con el que sea, de alguna forma tenemos que pensar cuál es el cuento que esta persona se echa a sí mismo, ¿sí? ¿Cuál es el cuento que él se está diciendo todos los días? Yo vivo por esta causa, represento estos valores y trabajo por estos ideales, no para que yo me crea ese cuento, sino para entender cuál es el cuento que él se cree de sí mismo. Y si yo entiendo cuál es ese cuento que él se cree de sí mismo, pues puedo hablarle de manera mucho más directa y puedo entrar a construir soluciones conjuntamente con él. Pero si yo de entrada a él o a ella le digo, ese cuento que usted está diciendo es mentira, no me importa, es irrelevante, y empiezo a proponerle cosas, pues inmediatamente esta persona se va a cerrar. Y como lo decimos en el capítulo de dignidad, citando estudios muy interesantes en el tema, pues no va a estar dispuesto de ninguna forma a firmar ese acuerdo, a llegar a un acuerdo con usted. Y el título de un artículo muy famoso sobre ese tema, sobre mi cadáver, básicamente prefiero que usted me mate antes de yo firmar un acuerdo que viole esa dignidad. Volviendo a lo que decía hace un momento, que pase por encima de ese cuento que yo me eché a mí mismo. Entonces, conectando los dos puntos, ¿de qué se trata esto? Uno, de estudiar mucho para conocer la naturaleza del problema, conocer lo que cada uno de nosotros representa, lo que está buscando y demás. Y en ese sentido, entender a ese otro, que es el segundo punto, cuál es ese cuento que él se está echando para yo poder entablar un diálogo fructífero con él o con ella o con este colectivo, y a partir de eso, honrando esa dignidad y también honrando desde luego la propia, y los
intereses que yo tengo, pues cómo podemos construir un acuerdo que nos satisfaga a ambos. Hay un tema, pero acá hay una persona, por lo menos Mauricio, que sabe mucho más de esto que yo, que es el liderazgo, y es que los grandes acuerdos los hacen los grandes líderes. Y para poder hacer un acuerdo, pues sí se necesita ciertas condiciones que solamente los grandes líderes tienen. Pero, insisto, preferiría que Mauricio fuera quien se refiriera a este tema, pero me parece que es un tercer elemento que complementa a los dos anteriores, porque para estudiar y para reconocer esa dignidad del otro, pues se necesita pues cierta actividad muy dinámica, valga la redundancia, muy proactiva en términos de buscar soluciones y de motivar a otras personas en este mismo fin. Entonces yo señalaría esos tres, pero insisto, ese tercero lo dejaría para que se comente más adelante. Lo dejaría por ahí por ahora. Muy bien. Carlos. Excelente, gracias, Julián, muy bien. Es un excelente abrebocas que nos da un panorama sobre diferentes elementos que vale la pena discutir. Y ahí en ese elemento de la empatía y en colocarnos en los zapatos del otro, como decimos, muchas veces se ha, digamos, hecho alusión a la capacidad de la mujer para entrar en esos procesos, su capacidad de entender mucho más y percibir mucho más en ocasiones lo que los demás están tratando de visualizar como metas. Y quisiera apelar a la experiencia de la doctora María Cecilia Otoya, que desde su trayectoria profesional y ahora acompañando a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado en todo lo que es la construcción de liderazgo femenino con mujeres ejecutivas y con estudiantes, nos contara un poco cómo ve ese rol del género, y aprovechando que es una de las mujeres que nos acompaña hoy en este panel, cómo ve el papel de la mujer y de este componente de género en la capacidad nuestra como sociedad para negociar. Gracias, Carlos. Gracias. Saludo a los estudiantes, a quienes nos están escuchando. Gracias. Saludos a los panelistas. Voy a contestar sin duda tu pregunta, porque tu pregunta es absolutamente relevante, pero no quiero dejar de hacerlo refiriéndome a dos temas que acaba de tocar Julián, que me parecieron absolutamente maravillosos. ¿Por qué él está hablando? Y tomé nota porque me pareció, gracias de verdad por esa introducción, dignidad, construcción de confianza. ¿Y él a qué se refería? Uno no construye confianza si no logra entender qué siente el otro, en qué está el otro, cómo llevar a qué siente la contraparte, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Y eso y eso de verdad nos lleva a un tema que se llama empatía. Y si algo aprendimos, ese era el primer punto, y el segundo, que me parece muy importante, es cómo llegamos para poder llegar a esa zona de posibles acuerdos. Y la dignidad y el reconocimiento es cuál es el cuento del otro. Y también eso nos refiere a la capacidad de escuchar, pero escuchar de una forma realmente sincera y franca, no oír, escuchar. Y creo que esta introducción, que no quiero ni más faltaba tomarme la palabra porque hay otros panelistas que conocen y son mucho más expertos que yo, pero esta introducción y estos elementos de Julián me permiten referirme a lo que nos enseñó la pandemia con respecto al liderazgo femenino. No es una especulación, es un tema muy estudiado. De los 193 países del mundo, 10 son manejados por mujeres. Y sorprendas, estas 10 mujeres nos mostraron una capacidad infinita de manejar la pandemia y de liderar con unas competencias muy específicas asociadas a la mujer. ¿Cuáles fueron ellas? Y tomé nota para compartirlas con ustedes y ser muy precisa. Demostraron ser más previsoras, demostraron ser capaces de tener medidas más audaces y efectivas de protección social. Fíjense, si hoy el momento de Colombia no nos está pidiendo a gritos que seamos capaces precisamente de ejercer la empatía, porque como uno es previsor, como uno es anticipador, porque es empático, porque es capaz de verdad de entender el discurso del otro, el hambre del otro, la frustración del otro, la necesidad del otro, la urgencia del otro. Y desde allí demostraron una capacidad de tener un liderazgo eficaz, democrático, colaborador. Y óigame esta palabra que la investigación ha encontrado, Carlos, y panelistas y quienes nos escuchan, un liderazgo compasivo.
un liderazgo que fue capaz de verdad de sintonizarse con sus dirigidos, porque estas 10 mujeres son presidentas de los países que demostraron ser más exitosos. Entonces, en resumen, ¿qué trae el liderazgo femenino a esta pregunta que Carlos nos formula y que en el panel nos trae? Trae capacidad de decisión rápida y ejecutiva. Ahí claramente, y la teoría cada vez lo está demostrando de una manera más contundente, y el laboratorio de análisis que fue la pandemia lo confirmó con creces. La mujer está entrenada y estamos entrenadas en ofrecer, traer eso a la mesa. Capacidad de tomar decisiones de manera rápida y ejecutiva, un estilo de comunicación completamente distinto. O sea, no hay demasiado tiempo para perder, tenemos que realmente resolver. Hay hambre y hay urgencias, tenemos que entrar a resolverlo, sin duda, preparándonos, como lo decía muy bien el doctor Julián. La negociación no se improvisa, tenemos 2 maestros de negociación, Mauricio ya nos va a hablar del tema también, tenemos más maestros en este panel, que es una maravilla lo que podemos aprender de todos nosotros. Y óigame, en este último tema que se los quería compartir de manera muy especial, la otro gran aprendizaje de la pandemia con respecto al liderazgo femenino, y que yo lo veo en mis estudiantes en la universidad, es una gran creatividad en buscar soluciones novedosas. Somos de verdad capaces de soltar el libreto. En el fondo, porque creo que llevamos 2000 años dándonos cuenta que el libreto como que está agotado y que es el momento de ensayar discursos distintos, soluciones creativas, novedosas, que nos lleven a pensar en el futuro, a que dejemos de discutir lo que nos ha venido pasando y desde una mirada mucho más de prospectiva, mucho más de soñar un futuro, desde allí construyamos una Colombia en donde quepamos todas y todos, y en donde nuestros hijos tengan una esperanza y recuperen la capacidad de imaginarse que el mañana puede ser mejor para ellos que el que fue el pasado de sus padres, que es, digamos, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad resolver. Entonces te contestaría de esa manera, Carlos. Yo creo que la mujer tiene, en resumen, diría, un papel para aportar en esto que hábilmente Julián nos señaló la cancha, en la construcción de confianza, participando activamente en la negociación por nuestra capacidad de ser empáticas y de escuchar desde una mirada mucho más compasiva y generosa, y sin duda desde un liderazgo que también me parece que le dejamos el tema del liderazgo a nuestro maestro Mauricio para que nos ilustre y nos amplíe en ese concepto, pero quería como dejar estos elementos sobre la mesa. Gracias por tu pregunta. Muy bien, supremamente valiosa esa perspectiva también. Y siguiendo en esta línea que llevamos del liderazgo, naturalmente, pues tenemos un profesor de liderazgo acá que realmente apreciamos y valoramos mucho en la universidad, y es el doctor Mauricio Rodríguez. Y quisiera preguntarle, muchas veces se tratan y se negocian temas de diferentes niveles. Puede ser como un proceso de paz de un país, una convención colectiva en una empresa. Es decir, hay diferentes escalas y niveles de complejidad de los problemas que se tienen que resolver. Pero claramente un líder se enfrenta a veces a problemas en los cuales, pues de cuya solución o de cuyas, digamos, salidas dependen muchísima gente, dependen millones de personas. ¿Cuál diría el doctor Rodríguez que son esos 2 o 3 atributos que usted resaltaría de un líder que tiene que enfrentar procesos de negociación supremamente complejos como los que vive el país? Muy bien. Muchas gracias, profesor Carlos. De nuevo, muchas gracias a los decanos Julián y al decano Beltrán de las Facultades de Economía y Administración por esta invitación a conversar sobre este tema crucial, crítico. Varios comentarios, Carlos, para responder. Pongámonos de acuerdo en la definición de liderazgo. Hay centenares de definiciones. A mí personalmente, después de muchos años de trabajar el tema, la que más me gusta es la que dice que liderar es servir. Liderar es dejar una huella, es hacer un aporte constructivo, es contribuir al progreso de una comunidad de alguna manera, en algún grado. Tiene siempre esa connotación positiva. Y yo creo que cuando uno se embarca en una negociación, tiene que tener claro esa naturaleza, que es la naturaleza del liderazgo.
Y como primer elemento clave, atributo, cualidad crucial de un líder, hombre o mujer, que se enfrente al reto de una negociación compleja como la actual, es que tenga un propósito superior. Un propósito superior que sirva de guía, de faro, de inspiración, de fuente de ideas, de energía. Una misión trascendental. Porque estas negociaciones son muy complejas, son muy difíciles, y si no existe una motivación de orden superior, pues es muy fácil de tirar la toalla, como se dice coloquialmente. Entonces yo creo muchísimo en la importancia de ese propósito superior, sobre todo en negociaciones complejas como la actual. Creo, como ya lo ha mencionado Julián, el decano Julián y María Cecilia, en la importancia de la empatía, ponerse en los zapatos de los demás, entender lo que sienten los demás, comprender las emociones. En este momento tenemos muchas emociones alborotadas en Colombia: el miedo, la angustia, el odio, el resentimiento, la desesperanza, la frustración. Tenemos que poner en práctica la inteligencia emocional. Este no es un tema exclusivamente del ámbito intelectual, analítico, racional, tradicional. Las emociones han jugado y están jugando un papel muy importante. Lo jugaron en el plebiscito del 2016 y en este momento están muy agitadas. Tenemos que entender eso, tenemos que desarrollar la famosa inteligencia emocional del profesor Goleman, entender las emociones de los demás, las propias, y administrarlas respectivamente. Pero aquí quiero hacer un comentario para reforzar lo que dijo María Cecilia. La empatía es una gran cualidad del liderazgo, sobre todo en este momento. Es lo primero que pide la gente en Colombia y en el mundo entero. Empatía, por favor, entiendan. Por favor, pónganse en mi situación. Perdí mi empleo, no tengo acceso a la educación, mi padre falleció por COVID, no le veo futuro a mi familia, etcétera, etcétera. Es lo primero que pide la gente. Pero aquí le recomiendo mucho un artículo del profesor Paul Bloom, un psicólogo de Estados Unidos, que dice que la empatía está sobrevalorada. Yo cuando leí el título de ese artículo dije, mira, pues ¿cómo así? Sí, precisamente uno de los problemas graves que tenemos en Colombia es que no hay empatía. Yo sostengo que uno de los déficits más importantes de Colombia no es el fiscal o el de la cuenta corriente, sino el déficit de empatía. Pero lo que dice el profesor Bloom es magistral. Dice, sí, la empatía es necesaria. Era un título un poco provocativo simplemente para atraer la curiosidad. Dice, la empatía es necesaria, pero ojo, no es suficiente. Simplemente sentir lo que sienten los demás, pues es chévere, una solidaridad ahí teórica, pero lo que el profesor Bloom propone, y que yo apoyo 100%, y lo que estamos haciendo hoy es hacer algo al respecto para remediar la situación de esas personas. Si nos quedamos simplemente en el ay pobrecito, ay pobrecita, sí lo comprendo, sí entiendo su frustración, su desesperanza, etcétera, etcétera, y no hacemos algo al respecto, pues lo único que estamos haciendo es acumulando esta explosiva deuda social, que es lo que hemos hecho. Entonces, si tenemos un déficit de empatía, pues ni hablar del de compasión. Él llama, la compasión tiene muchas definiciones, muchas acepciones, pero para él compasión lo llama compasión activa, que es hacer algo concreto al respecto. Entonces creo que es muy importante que lleguemos a ese paso. La resiliencia, por supuesto, la capacidad de superar la adversidad. Esas negociaciones son muy complejas. El doctor Jaime, que ha estado en negociaciones, Julián, etcétera, los que hemos participado en esas negociaciones sabemos que esos son centenares, miles de horas frustrantes, angustiantes, en donde uno realmente siente que el reto es superior a sus capacidades. Hay tropiezos uno detrás del otro, obstáculos, barreras, errores, equivocaciones, tensiones, y si no existe esa capacidad de superar la adversidad, pues la negociación se frustra, la negociación no llega a buen puerto. Y para desarrollar esa resiliencia, una recomendación del budismo zen, muy breve: tener en armonía, balance, las 4 dimensiones del ser humano: lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Esas 4 dimensiones. Los negociadores tienen que tener ese balance y esa armonía, porque esa es la fuente de la resiliencia.
que es absolutamente indispensable para poder concluir con éxito. Y dos atributos claves que menciono brevemente. La capacidad de crear colectivamente, tener un liderazgo colectivo, un trabajo en equipo, en verdadero equipo, no la sumatoria de los esfuerzos individuales, sino crear un equipo. Hay un momento mágico en las negociaciones, mágico. Julián y yo lo vivimos cuando trabajamos en desbloquear la negociación con el ELN en el 2016, que se había bloqueado por problemas de interpretaciones de lo que se había acordado como agenda de negociación. Es que hay un momento en cuando uno reconoce la dignidad, empieza a construir confianza, hay un momento en que la contraparte deja de ser un rival, un enemigo, un adversario, y se convierte en un colaborador de la búsqueda de soluciones comunes. Ese momento es mágico. Cuando es ese clic, ya sabe uno que va a lograrlo, que va a implicar trabajo, muchas diferencias, etcétera. Pero cuando hay ese cambio de mentalidad, de ver al otro como un enemigo, lo que él gana lo pierdo yo, y donde, por usar el término homocusiano, entendemos que todos ponemos y todos ganamos, ese momento es el que hay que construir, y sobre ese momento es que hay que capitalizar. Y por último, un mensaje que he repetido en estos días, con todo respeto y consideración a todos los líderes de Colombia, de todos los espectros ideológicos, de todas las distintas instituciones, público, privado, academia, etcétera, etcétera. Esta es la hora de la magnanimidad, que es un atributo muy bello, muy sabio, urgente en nuestro país. La magnanimidad es la generosidad de espíritu, es la capacidad de desinflar nuestros egos y anteponer el interés colectivo a nuestro beneficio particular. No nos digamos mentiras, muchos de los problemas que tenemos en el país son problemas de egos, problemas de vanidades, problemas de personalismos. Ya no podemos seguir así. Tenemos que darle paso al bienestar colectivo, y eso requiere magnanimidad, que es una cualidad mental, espiritual, anímica muy, muy especial, y es absolutamente urgente e importante en este momento. Reitero esa invitación a todos nuestros líderes, hombres y mujeres, a que sean magnánimos. Si no lo son, no saldremos de esta crisis y probablemente se va a agravar. Con eso concluyo, profesor Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Se ha hablado entonces mucho de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro, de entender cuál es la posición del otro y qué realmente es lo que le duele. ¿Cómo lograr en un país como el nuestro, con una historia de violencia tan prolongada, con un conflicto armado tan sangriento como el que ha vivido este país, en el cual, recordamos, desde los años 80 se están intentando procesos de paz, se están haciendo acercamientos para lograr acallar las armas, y por lo tanto, en un contexto tan sangriento como ese, le preguntaría al doctor Zuluaga, quien ha tenido una gran experiencia en este tipo de negociaciones, y también quien a través de sus trabajos como Orígenes, Naturaleza y Dinámica del Conflicto Armado y Conflicto Urbano, Violencia Armada, Crimen y Política, ha tratado de dilucidar un poco dónde pueden estar las salidas del conflicto. Le preguntaría cómo lograr entonces, doctor Zuluaga, un diálogo entre sectores que se encuentran en un conflicto y en posiciones tan extremas, donde es un tema que va más allá de variables económicas superficiales y toca la fibra misma de generaciones enteras del campo y de la ciudad. Si quiere, doctor Zuluaga, active su micrófono. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor Restrepo. Saludo a todas las personas que están vinculadas a este conversatorio a través de los diferentes canales de comunicación, y saludo a mis compañeras y compañeras de conversatorio. Creo que es absolutamente afortunada la decisión de la universidad de desarrollar discusiones como esta. Me parece que continúan una línea que ha resultado muy positiva para la academia colombiana,
y que el externado la materializó, por ejemplo, acompañando las negociaciones de paz en La Habana y prestando colaboración a la construcción de uno de los acuerdos más complejos y más completos en la historia de las negociaciones políticas en este país. Yo quiero comenzar para responder a tu pregunta, justamente cuando los conflictos son tan difíciles, tan prolongados, que es cuando son más difíciles de transformar, por las heridas que dejan, por la huella que va dejando, no en el sentido de un liderazgo, sino una huella que es difícil después levantar y transformar. Justamente en estos momentos se necesitan dos cosas que, después de haberlos escuchado a ustedes, parecerían obvias, pero no lo son. Y quiero volver sobre ellas tal vez con una expresión más política, más directamente política. La primera es la aceptación de que el conflicto es inherente a la existencia de la sociedad. Los conflictos no son negativos en sí mismos y los conflictos son o pueden ser una oportunidad para transformar positivamente la sociedad. Pensador nuestro, Stanislao Zuleta, decía, las sociedades son mejores cuando cualifican sus conflictos. Una sociedad mejor es una sociedad con mejores conflictos. Nosotros, a lo largo de nuestra historia, nos hemos encargado de alguna manera en degradar los conflictos, no en cualificarlos. Y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Y cómo hemos avanzado en la degradación del conflicto? Yo volvería a sobre lo que parece obvio. Lo primero es ser capaz de reconocer al otro como diferente. ¿Sí? Desconocerlo es justamente pretender negar la existencia de los conflictos. Este país se ha caracterizado históricamente, desde que existimos como nación, yo diría que desde antes, en negar al otro y en aceptarlo como diferente, aceptarlo positivamente, no a pesar de lo que el otro es. Aceptarlo positivamente es reconocerlo, como algunos de ustedes lo han expresado, reconocerlo en su dignidad. Reconocerlo en lo que hizo, por ejemplo, Belisario Betancur ante una propuesta del M-19 en la Embajada Dominicana. Gobierno, sentémonos a negociar y a ponerle fin a esta guerra mediante un diálogo nacional. Belisario Betancur aceptó esa propuesta y reconoció a los insurgentes armados como rebeldes. Y se sentó a hablar con ellos en un punto fundamental. Y ese punto fundamental fue, además de reconocerlos, aceptarlos como pares en una negociación de tú a tú. Yo sé que eso repugna a ciertas conciencias. Se dirán, pero si esta es la majestad del Estado y los otros son los rebeldes que conspiran contra la majestad del Estado. Pero justamente de eso se trata, de transformar ese conflicto entre diferentes. Y paso entonces al segundo punto que parece obvio. ¿Qué significa reconocer al otro? Reconocer al otro es ser capaz, y es un postulado kantiano muy viejo y de Platón, de colocarse en la posición del otro. Es uno de los criterios de racionalidad que planteaba Kant hace muchos siglos. Si queremos ser racionales, tenemos que ser capaces de colocarnos en la posición del otro. Colocarse en la posición del otro es ser capaz de escucharlo. Como decía la profesora Otoya, no solamente de oír, de escucharlo. Escuchándolo, establecemos una relación dialógica de tú a tú, una relación de simetría, donde nos vamos a relacionar a través de argumentos. Y en este proceso, en la experiencia que hemos vivido en las mesas de negociaciones, en este proceso se transforman los interlocutores. Los interlocutores todos son productos históricos, son productos sociales, son portadores de intereses, asumen posiciones. Si no escuchamos esas posiciones, es imposible abrir el diálogo. Es lo que ha pasado en este paro y eso ayuda a entender no solamente la magnitud de la inconformidad que existe, ayuda a entender la magnitud del paro que estamos viviendo, sino los oídos sordos, el no reconocimiento del otro. El no reconocimiento del otro, estamos exaltando la juventud, por ejemplo, pero la estamos aceptando como un sujeto interlocutor, portador de intereses heterogéneos, diversos, que hay que reconocerlos, que hay que identificarlos, que hay que discutir sobre esos intereses, sobre esas necesidades. Yo quisiera entonces enfatizar en esos tres aspectos. Hay que reconocer al otro, aceptarlo como interlocutor válido en una relación de simetría moral y política.
Sin esa simetría moral y política no hay dignidad que valga. La dignidad no es una palabra. Y esa simetría moral y política es la que nos permite abrir el oído y convertirlo en un espacio de la escucha, para ponernos en la posición del otro, identificar sus intereses y a partir de esa identificación de sus intereses, poder dialogar con él. Si eso se logra, lo que hemos participado, y aquí hay muchos colegas que han participado en diferentes tipos de negociaciones, experimentamos ese momento mágico que lo llamaba el profesor Arévalo. Ese momento mágico es cuando efectivamente logramos conectarnos en las partes diferentes, buscando alternativas que permitan transformar los conflictos. Si ese momento mágico no se logra, es imposible avanzar en el diálogo. Y yo quisiera decirlo porque esto tiene sentido político. Eso es lo que está pasando en este momento. No hemos logrado el momento mágico. No hay conexión, hay que decirlo. Hay un Estado y hay un gobierno que no ha abierto suficientemente el oído para escuchar lo que esta explosión social está expresándole. Y hay una comunidad que está buscando formas de expresarse, buscando formas de manifestarse, que está construyendo, que está innovando. Si no somos capaces de innovar en la escucha, si no somos capaces de innovar en los procedimientos, probablemente no tenemos alternativas de transformación. Termino con una cuestión muy sencilla. Para poder conducir a esto, hay que aceptar, porque temo que el tiempo nos va a saltar en el desarrollo del diálogo, para poder avanzar en esto, hay que aceptar que estamos en una coyuntura de oportunidad para impulsar procesos de reforma social que respondan a las necesidades, a la inconformidad, al malestar de esa Colombia profunda que por fin se ha expresado, se ha tomado las calles y nos está enseñando a escuchar. Ojalá que los estruendos de las bombas aturdidoras, que la asfixia de los gases y que las acciones violentas de uno y otro lado no ahoguen este momento. Pero estamos todavía en un punto en el que es posible respetar, escuchar y abrir el proceso de diálogo. Ese es el mensaje de hoy del Comité Nacional de Paro. Hubo un preacuerdo que probablemente, si es refrendado por el gobierno, que ofrece garantías para la negociación, que define garantías para la negociación, es posible iniciar la negociación. Es un buen punto de partida que nos puede conducir al momento mágico que nos permita embarcarnos en un proceso de transformación social. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Justamente sobre ese elemento que usted menciona, y es que hoy en día las voces de las comunidades se escuchan muy diferente a como se escuchaban antes. Las nuevas tecnologías y las dinámicas sociales están haciendo que las voces de las regiones más apartadas y de grupos sociales que antes no la tenían se puedan manifestar y se puedan movilizar de una manera mucho más efectiva de lo que lo podían hacer hace 10 o 15 años. Y en ese sentido, quisiera preguntarle al doctor Daniel Aguilar, quien ha venido estudiando la problemática de las regiones y se ha adentrado un poco en lo que son las nuevas formas de participación ciudadana. Quisiera preguntarle en esta coyuntura particular que vivimos, ¿cómo comprender los procesos de diálogo, de concertación o de negociación con los territorios, especialmente con esas comunidades que forman parte de la Colombia profunda, en donde el conflicto ha estado históricamente presente? ¿Cómo lograr entender el diálogo, ya saliéndonos un poco de las grandes ciudades y pensando un poco más en las regiones, que son las que finalmente están haciendo oír su voz estos días? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todos y todas los panelistas y la gente que está viéndonos ahora. Respecto a esa pregunta, yo quisiera retomar un aspecto que mencionaba el doctor Zuluaga ahorita, que me parece importante, y es el reconocer al otro. Sobre todo reconocer al otro en su otredad, en sus diferencias, pero sobre todo como un interlocutor válido, para que pueda haber un proceso de diálogo, entendiendo el diálogo como un proceso de comunicación horizontal entre semejantes. Porque lo que hemos visto, desgraciadamente, históricamente en este país, ha sido unas formas de comunicación unívoca, desde el gobierno hacia el pueblo, desde los medios de comunicación a la masa, que esperan que la gente asuma
que esperan que la gente reaccione y actúe en concordancia con una información que se le da. Y se le ha negado la voz a mucha gente. Se le ha negado la voz a la gente en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, en la Colombia profunda, ¿sí? Y ahora están encontrando formas otras de hacerse sentir, de hacer sentir esas voces. Está el paro, está la protesta, que es una parte del paro muy importante, pero hay otros mecanismos, otras estrategias a través de los cuales esas personas han estado buscando la forma de hacerse sentir, de forma de hacerse visibles en esa esfera pública y decir, existimos, tenemos estas necesidades, tenemos estas peticiones que hacer como ciudadanos, tenemos estos derechos y que ahora estamos empezando a ver. Y están pasados por el graffiti, por la música, por las danzas, por una cantidad de expresiones artísticas, hasta la configuración de organizaciones civiles que tienen espacios en plataformas de internet, que están haciendo veedurías, que están buscando formas de hacerse partícipes de lo que es, pues, de ejercer su ciudadanía y hacerse partícipes de la política, de las dinámicas de la política, que no son ajenas al ciudadano, a todos. Una cosa que me parece importante en ese sentido es reconocer al otro, reconocer a estas personas, reconocerlos como sujetos, además, porque lo que hemos encontrado es que, sobre todo los grandes medios informativos, es que están entrando a avivar unas dinámicas adversariales de la política, que nos llevan a no escuchar al otro, a no reconocer al otro. Y si esas dos cosas no se dan, no es posible hablar de diálogo. La única forma de hablar es de diálogo realmente desde esa perspectiva horizontal de reconocer al otro como un par, de reconocerlo como persona y reconocer como lo que comentaba al principio, su otredad. Y también que ese diálogo no implica necesariamente llegar a un consenso en donde todos pensemos igual. No. La concertación también implica que algunos vamos a ceder en unos y otros en otras vías. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando hablamos de negociación, estamos pensando en negociación desde una perspectiva unívoca, vertical, impositiva. Yo creo que se ha visto en muchos procesos que significa más bien una rendición o negociamos pero paren el paro, punto. Pero realmente no se llevan a cabo discusiones desde una perspectiva dialógica sobre aspectos estructurales importantes y reconociendo las otras voces. En los territorios se están dando unas discusiones importantísimas, por eso existen la Minga. Los estudiantes están dándonos una lección importantísima desde la MANE, desde las marchas, desde las organizaciones, desde la conformación de la primera y segunda línea, por ejemplo, en la protesta. Las organizaciones, los colectivos de comunicación que están haciendo cosas importantísimas para contar qué es lo que pasa en los territorios, en el Caquetá, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, donde el conflicto más persiste, nunca paró, nunca ha parado. Y desgraciadamente en sitios donde el conflicto ha estado, pero el Estado no estuvo, que es una de las paradojas de este país. Yo creo que esta crisis podría generar una ganancia en la medida en la que si podemos comprender que están emergiendo voces, que hay que ser escuchadas, que tienen que ser escuchadas, que hay que incluirlas en un gran diálogo nacional, eso podría ser un aprendizaje enorme para el país. Pero siempre y cuando tengamos unas personas que desde las instancias de tomas de decisión, desde unas instancias de poder grandes, se nieguen a reconocer esas otras voces y se anclen en una dinámica adversarial de la política, yo creo que va a ser muy difícil poder avanzar, digamos, de una forma más acelerada y realmente eficiente en lo que implica un diálogo, que sería una transformación de las condiciones y de las calidades de vida de las personas. Porque el problema no es salir del paro. Tendríamos que hacernos la pregunta de ¿por qué estamos en paro? Yo creo que tenemos que reformularnos las preguntas. Eso también implicaría
nos conduciría a reconocer a esas otras voces. Yo paro ahí. Muy bien, gracias, profesor Aguilar, muy claro. En esa dinámica y en ese contexto de lo regional que estamos mencionando, claramente el conflicto ha tenido un impacto económico en múltiples sectores. Y hay naturalmente una apuesta que Colombia ha hecho muy explícita por volver el turismo un eje de su desarrollo económico y social. Sin embargo, claramente el conflicto ha, digamos, mermado mucho el potencial de esta actividad económica como una opción de empleo y una opción de ingreso para la población en los territorios, que claramente ahonda aún más la crisis de pobreza y de marginalidad en la que vive muchas partes del territorio nacional. Y en esos de ideas quisiera preguntarle al doctor Leonardo Garavito, quien ha estado estudiando un poco a través de sus investigaciones sobre la competitividad de este sector y sobre todo la gobernanza para un desarrollo sostenible en las regiones en torno a la actividad turística. ¿Cómo ve usted, digamos, desde esta perspectiva, especialmente de la planeación y la gestión del turismo, el papel que tienen los procesos de concertación y diálogo y de negociación para desentrabar este sector? Adelante, doctor Leonardo. ¿Se nos fue la señal? ¿Nos escucha, doctor Leonardo? Sí. Mientras retomamos comunicación con... Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Sí, ahí se escucha bien, tranquilo. Adelante. Bueno, primero que todo, saludes a todos y me disculpo porque al parecer mi conexión de internet está muy inestable hoy, entonces creo que no voy a poder prender la cámara. Se le escucha bien, no hay problema. Yo me perdí la conexión un instante, Carlos, cuando hiciste la pregunta. Yo tengo algo que decir, pero quisiera que por favor me repites la pregunta para unir las dos cosas. Claro que sí, muy bien. Veníamos hablando un poco de cómo el conflicto ha tocado las comunidades, las regiones. Decíamos con el doctor Aguilar la necesidad de que entendamos que existen allí unos grupos sociales que se han visto muy afectados por el conflicto y hay que entenderlos también desde reconocerles esa identidad. Pero esa marginalidad de las regiones en Colombia ha traído un efecto negativo sobre un sector que para nosotros debería ser estratégico, que es el turismo. Y usted ha estudiado un poco este elemento de la competitividad del turismo, pero también de cómo lograr esquemas de gobernanza que contribuyan al desarrollo regional y donde el turismo tenga un entorno apropiado para su crecimiento. ¿Cómo ve usted el papel justamente de las negociaciones, del diálogo, como un impulsor de esta actividad económica y del entorno regional en general? Bueno, Carlos, muchísimas gracias y un saludo especial a toda la audiencia, estudiantes y por otros canales y a todos los colegas panelistas. Pues lo primero que yo quisiera decir es hacer una pequeña distinción, ¿sí? y una alusión al maestro Humberto Maturana, que falleció este año. Y eso nos trae, y quiero traer una idea de él, que creo que es un reto muy importante. Ahorita estamos hablando mucho de aceptar al otro. Yo agregaría aceptar la legitimidad del otro, que el otro es un ser legítimo, pero diría que esto, inspirado en Maturana, esto no es solo un reto racional, ¿sí? No se trata solo de crear unos espacios y de tener un discurso a través del cual yo digo que el otro es válido. Sobre todo esto impone un reto emocional, la aceptación del otro y el fluir de una comunicación está sobre una base emocional. Por eso es que muchas veces podemos tener las palabras adecuadas, pero no funcionan, ¿sí? Pero no funcionan. Y es desde esa base emocional de la comunicación donde yo puedo discrepar con el otro, donde yo puedo tener un punto de vista totalmente contrario, o puedo tener una base emocional que sea la competencia, que sea el rechazo, que sea la ilegitimidad, y allí no importa
que hablemos el mismo lenguaje, no importa que tengamos objetivos comunes, sobre esa base emocional no vamos a llegar a acuerdos. Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual es muy importante reconocer también esta dimensión, no solo racional, sino la dimensión emocional, simbólica y cultural de la comunicación. Sí, para que no caigamos solo en trampas discursivas, ¿no? Y en choques racionales discursivos. Entonces eso me parece muy importante, quería dejarlo con respecto al primer tema. Con respecto al segundo tema, que hablamos un poco de las pruebas y las crisis de las regiones, y allí nos atraviesa el tema del turismo dentro de otros temas de la productividad de nuestras regiones. Creo que hablaban que estamos en una oportunidad de replantear nuestro contrato social, ¿no? Y yo creo que allí temas como la participación y la planificación territorial tienen que ser vitales. Tenemos que transitar de modelos de participación que son bastante superficiales, ¿sí? En los cuales bien sabemos que lo que se buscan en muchos procesos es recolectar firmas que legitimen decisiones que igual siguen un modelo del centro hacia la periferia o de arriba hacia abajo, y que realmente vayamos hacia un camino más, incluso me atrevería yo a decir más cooperativo o más comunitario, más que simplemente participativo. Y cuando lo llevamos al terreno del turismo, creo que hay una oportunidad muy grande para el país en las riquezas que tenemos para impulsar el turismo social y el turismo comunitario. Y lo digo así porque creo que sería un turismo que podría realmente comprometerse con la lucha contra la pobreza en las comunidades, un turismo que se pueda enfocar y darle prioridad a la mejora en la calidad de vida y en las condiciones de vida de las poblaciones. Si pensamos un poco en el concepto del desarrollo sostenible y del desarrollo territorial sostenible, yo creo que pues no vamos a perder nunca el enfoque económico del todo. Es importante que sean productivos y que sean rentables las iniciativas, pero creo que sí es una invitación a que en esta priorización entre las tres dimensiones, social, ambiental y económica, entremos a una fase en donde la dimensión social y ambiental tengan una importancia realmente mayor, ¿sí? Donde podamos valorar, y lo digo, los actores sociales, los actores comunitarios, los actores públicos, los actores privados, poder darle un valor mucho más grande a los beneficios sociales y ambientales que solamente a los meros beneficios económicos. Entonces, pues pienso que el turismo sigue siendo una oportunidad para el país, pero es muy importante dar un giro o darle fuerza al turismo social, al turismo comunitario, que además nos va a ayudar a potencializar también el turismo local, que en este momento en donde se hace complicado o restrictivo el turismo internacional, en el planeta se ha hecho una tendencia a volver a los turismos regionales y locales. Entonces, creo que eso no solo aplica para el turismo, yo creo que tenemos que hacer cadenas productivas y sistemas mucho más anclados en lo local y en lo regional. Es una prueba grande, pero es una oportunidad que tenemos ahorita con este espectro de la crisis social y política que nos permite repensar, renegociar el contrato social que queremos como país de aquí en adelante. Claramente yo sí que veo que aquí va a haber un cisma, un momento bisagra que va a marcar, digamos, el próximo siglo en Colombia frente a la crisis que estamos viviendo social, pero el próximo siglo en el planeta frente a que todos compartimos esta crisis de la pandemia del COVID. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Garavito, por su participación y su aporte. Mencionaba usted un elemento muy importante y es el tema de las emociones y el tema de lo que implica la negociación y el diálogo desde la perspectiva del ser humano, desde el individuo. Y en ese sentido, la doctora Alexandra García ha estado trabajando en varias publicaciones en torno a la práctica de la negociación y en particular desde el punto de vista de los dilemas del autoconocimiento.
decíamos ahora que muchas veces esto tiene que ver también con una química, con un feeling, con un momento de los procesos de negociación que permite desentrabar muchos de ellos. Quisiera preguntarle por qué la práctica de la negociación es una herramienta de autoconocimiento, doctor Alexandra, volviendo sobre esa dimensión humana del negociador. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos mis compañeros y compañeras panelistas. Espero que estén bien y todas sus familias estén sanas y en buen estado de salud. Me encanta todo lo que he escuchado hasta ahora y me siento bien estimulada, digamos, a hacer varios comentarios acerca de este tema. Para empezar, quisiera darle las gracias a Jaime por recordarnos que el conflicto definitivamente es inherente al ser humano y para mí es un motor de cambio. Se nos olvida que el conflicto nos mueve, nos zarandea, nos hace pensar, nos pone creativos, como lo estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Y no solamente nosotros, sino todas las personas que están saliendo a las calles, generando propuestas, rasgándose las vestiduras y abriendo el corazón para generar diferentes espacios, palabras, expresiones, y todas en una conjunción maravillosa de querer siempre algo mejor, porque el ser humano por instinto siempre va a buscar el bienestar y la felicidad. En ese orden de ideas también me siento muy feliz de estar escuchando entre varios de los panelistas palabras como empatía, como resiliencia, como compasión. Se nos olvida el amor, y el reconocimiento del otro, etcétera, etcétera. Hace 20 años, cuando yo decía esas cosas en mi clase, me miraban como, ay, profe, pero a ver, eso no pasa en la realidad. De hecho, me dijeron que yo tenía una clase muy rosadita, que eso no funcionaba. Pero lo cierto es que al pasar de los años, cada vez me di cuenta que definitivamente no podemos negociar si nosotros no tenemos abierto el corazón, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no sabemos quiénes somos. Entonces, hablamos de empatía, pero me surge la pregunta de, bueno, ¿y cómo podemos ser empáticos con los demás si a veces no somos empáticos ni siquiera con nosotros mismos? O cómo somos compasivos con otros cuando a veces ni siquiera somos compasivos con nosotros mismos y nos damos un látigo increíble. Entonces, me hace mucho ruido estas preguntas, el reconocimiento del otro, el cumplimiento de los derechos humanos, cómo yo puedo cumplir y sentir que los derechos humanos de otros son importantes cuando yo no tengo de pronto acceso a que mis derechos sean importantes. Entonces es muy difícil. Por eso, de esa misma manera, digamos en mis primeras clases, en los primeros años de docencia, yo hablaba mucho de ponernos en los zapatos de los otros, y recientemente he llegado a la conclusión de que es muy difícil. Es muy difícil ponerse en los zapatos de los otros porque cada uno de nosotros tiene una formación, una crianza, un origen muy diferente a los otros. A veces tenemos cosas en común, pero realmente somos muy diferentes. Además, nosotros elogiamos la diferencia en un sentido teórico y decimos que bienvenida a la diferencia, pero nos cuesta mucho trabajo aceptar la diferencia. Por eso no somos incluyentes, no somos inclusivos, pero sacamos la bandera de que sí lo somos y decimos, no, es que yo soy incluyente porque le doy la palabra a usted y a usted, pero eso no necesariamente es cierto. Entonces, tenemos muchas barreras para de verdad, con el corazón abierto, con la compasión infinita que tenemos todos los seres humanos y que ha venido siendo bloqueada como el caballero de la armadura oxidada, con una armadura súper oxidada, para defendernos, para estar a la defensiva, para como tratar de sobrevivir.
en este estado permanente de supervivencia que vivimos en Colombia. Entonces no es fácil sentarse en una mesa de negociación. Y en principio, sentarse en una mesa de negociación, ustedes y yo sabemos perfectamente que así sea con la pareja, con el hijo, con el vecino, en un comité de convivencia o en la mesa de negociación de La Habana, pues es teso, es complicado y definitivamente nos genera unos niveles de estrés increíbles, increíbles. No importa qué tipo de negociación. A mí me da risa que estaba preparando esto para hoy y ayer estaba escribiendo unas cosas y yo decía, pero por Dios, Alex, si hace una semana negociando con mis hermanos, se me olvidó todo lo que sabía de negociación y me salí de los chiros. Entonces eso era como que, hello, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo lo que usted sabe? Y claramente yo he visto que hay mucha teoría, poca práctica, y llego a la conclusión y empiezo a incluir este tema dentro de mis clases de negociación, también siendo al mismo tiempo profesora de meditación en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, que además creo no estar equivocada cuando digo que este es el único taller en Colombia, en una universidad como la nuestra, que tiene notas y tiene práctica, ¿sí? Está dentro del currículum, una clase de meditación como tal. No es como electiva, no es como que, sí, no pasa nada. No, esto tiene notas, calificaciones, etcétera, etcétera. Y también un curso de desarrollo personal y profesional con el curso de técnicas de negociación que hace una simbiosis en cómo nos podemos conocer a través de negociar. ¿Cómo es que hacemos eso? Y pues yo llego a una conclusión y es que negociar es conversar. Es que negociar es sentarse a conversar con un poquito de orden, obviamente. Y no dejo de lado, ni mucho menos, y además una de las columnas vertebrales de cualquier curso de negociación debe ser la preparación de la negociación, como decía Julián, pero yo le aumentaría el tema de cómo se prepara la negociadora, cómo se prepara el negociador para ir a sentarse a negociar. Entonces, no solamente tener claro el interés, la necesidad, la intención, que a veces son intenciones muy íntimas, muy guardadas, a veces no tan chéveres, a veces no tan bonitas. ¿Cómo tenemos claro qué siento frente al problema, qué siento ante la situación, qué siento frente a la otra persona? ¿Me cae bien, me cae mal, me importa un pepino, la adoro? ¿Qué pasa con esa persona que está enfrente mío? O esas personas, ese grupo de personas, ¿qué siento yo? Y como yo me tengo que preparar como negociadora, entonces yo tengo unas mínimas herramientas, porque supongo que me conozco mínimamente para saber que de pronto necesito, no sé, 2 horas de meditación antes de ir a negociar, como decía Frank Peer en una invitación que le hicimos en la facultad, para que hablara de sus técnicas de negociación. Y una que dijo fue, yo no salgo de mi casa sin meditar. Es así de sencillo. Entonces, una persona que sabe que necesita eso, pues se sienta a las 2 horas o sale a trotar o no come algo pesado o duerme bien o no se toma un trago antes de ir, etcétera, etcétera. Y prepara no solo la negociación puntual, temática, racional, estratégica, que clarísimamente hay que hacer, pero ustedes se sorprenderían de las sorpresas que me he pegado yo con posgrados donde me dicen los estudiantes que no, eso para qué preparamos la negociación si allá miramos qué hacemos. Inclusive esto pasa hace 3 años, ¿sí? No solamente es esa preparación, sino también la preparación personal. Entonces, ¿cómo abro mi corazón? De verdad, ¿cómo es que abro mi corazón? Para poder escuchar, porque es que uno no solo escucha con los oídos, no solo escucha con la mirada, escucha con todo el cuerpo, con toda la energía, con toda la vibración que implica, venga, estoy aquí para usted, cuénteme todo. Y de verdad estar en silencio y de verdad estar en atención plena, cosa que nos cuesta un trabajo increíble. Mis estudiantes me dicen, no, profe, pero es que yo cierro los ojos para meditar y inmediatamente me llegan pensamientos. Pues claro, porque no estamos siendo entrenados, ni fuimos entrenados para domar la mente, ni menos para domar el cuerpo. Entonces, todas estas son prácticas que implican que nosotros, a través de
ponernos de frente con otras personas, nos cuestionamos frente a nosotros mismos. Agrego además, cuando nosotros estamos en procesos de negociación, ya les había contado, pues estamos en unos niveles altos de estrés y generamos una hormona que se llama el cortisol y otras más que tienen que ver con el estrés. Cuando estamos en esos niveles se nos sale lo mejor, no tanto, lo peorcito de nosotros mismos. Entonces, cuando salen esas cosas que a veces las expresamos y a veces el control social pues no nos lo permite, pero igual nosotros sabemos que lo sentimos. Cuando estamos hablando con una persona y soy capaz de sentir y pensar profundamente, no me cae bien, a mí ese tipo de personas no me gusta, pero no es algo que lo decimos, sino que lo pensamos y sabemos que lo tenemos adentro y son nuestros prejuicios o las creencias que tenemos sobre un grupo de personas o cómo se ha comportado de tal forma u otra forma ese grupo o esa persona, ¿cierto? Y eso implica que nosotros, después de la negociación, que es mi momento más excitante y favorito, es ¿qué me pasó durante la negociación? ¿Qué hice bien? Que definitivamente la embarré totalmente. No solo de acción, no solamente en la palabra, sino cómo pensé, cómo sentí en un momento dado, porque ahorita hablaban de conexión, de que no tenemos conexión. A mí me parece que eso es lo que le falta, no solamente en este paro, sino en general a Colombia. Tenemos desconectado el corazón de cada uno de nosotros, porque se nos olvidó que amamos, se nos olvidó que nos queremos, se nos olvidó que somos de una misma raza humana. Entonces, si olvidamos esas cosas, obviamente no podemos escuchar. Entonces, cuando nosotros ya al final hacemos la evaluación y de verdad, honestamente, con la mano en el corazón, nos decimos a nosotros mismos, ¿en dónde me salí de la gracia, de este propósito superior